Vamos a empezar el desarrollo de nuestros temas. Como apuntábamos al principio, hoy hablamos de un asunto que nos toca a nosotros, a los periodistas. Cada día proliferan un fenómeno conocido como las falsas noticias o bulos, las fake news en los distintos medios de comunicación. El auge de estas, sobre todo en Internet, supone desde luego un peligro, en general para nuestras sociedades, también para la democracia. Hablamos de un estudio que acaba de presentarse sobre la influencia de estas noticias falsas en la opinión pública. Ha sido elaborado por Estudio de Comunicación, una consultora líder en comunicación empresarial en España. Está con nosotros aquí, acompañándonos, su consejero delegado, que es Benito Berceruelo, al que le damos la bienvenida y las gracias. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de estas noticias falsas. Primero, ¿cómo denominamos estas noticias falsas? Así tal como suena. Bueno, en el mundo se ha puesto de moda el término anglosajón, como en casi todas las cosas, ¿no? Las fake news, que están muy de moda especialmente por Estados Unidos, donde se acusó al actual presidente de haber llegado al poder derivado de las noticias falsas contra su oponente, ¿no? Contra Hillary Clinton, y a partir de ahí se han puesto de moda en todo el mundo, pero la verdad es que hoy son una auténtica plaga que afectan a todos los ciudadanos. Noticias falsas inventadas, estamos hablando. Bueno, la gran mayoría de ellas son inventadas, como dice el estudio que hemos realizado, y según opinan la mayor parte de los entrevistados, para causar daño a alguien o para obtener algún beneficio. Eso es lo más grave, ¿no? Que son noticias falsas inventadas con un fin normalmente de hacer daño, de herir la reputación de algo, de conseguir algún objetivo, ¿no? Bueno, y se ha hecho este estudio en colaboración, Estudio de Comunicación, la consultora hay que decirlo, con la agencia de noticias Servimedia. Eso es. Bueno, ¿cómo estamos aquí en España? Bueno, el fenómeno se introduce. Estamos igual que en casi todo el mundo, ¿eh? O sea, estamos mal, porque las noticias falsas proliferan en la red, proliferan en los medios de comunicación. Hay un dato curioso en el estudio que dice que hoy en día en las redes sociales lo que más impacto tiene son los vídeos, es lo que más se sigue, lo que más siguen sobre todo los jóvenes. Y lo más difícil de detectar de las noticias falsas son las que llevan vídeo. Es mucho más fácil hacer un montaje falso con un vídeo que hacerlo con palabras solamente, ¿no? Y por lo tanto hay un dato del estudio que yo creo especialmente preocupante, que la mayor parte de las noticias falsas emplean imágenes trucadas, emplean imágenes que son falsas, ¿no? Uh-huh. Los medios más fiables en este sentido... ¿es prensa escrita entonces? Bueno, lo que dicen los entrevistados, porque esto es una encuesta que hemos realizado a casi 500 personas, entre periodistas, políticos, empresarios, gente normalmente con acceso a la información de calidad, lo que dicen es que los medios que tienen menor posibilidad de acoger noticias falsas son los medios escritos, probablemente porque tienen más tiempo, porque existen más filtros, y también las web oficiales, las web de los propios medios, como puede ser el de Radio Nacional, ¿no? Sin embargo, las que acogen normalmente más noticias falsas son los medios online o Internet. Bueno, estas falsas noticias prenden muy bien en las redes sociales, porque las redes sociales, bueno, pues pretender poner puertas al campo es muy difícil, ¿no? El control de estas falsas noticias. Hay un dato relevante de la propia Twitter que dice que cuando hay una noticia falsa en Twitter se retuitea el 70% más que cuando la noticia es verdadera. Normalmente las noticias falsas están creadas para hacer un daño, para conseguir un beneficio, se hacen con creatividad, se hacen con un cierto gancho, se hacen adecuadas al lenguaje de las redes sociales y por lo tanto se divulgan muchísimo más que cuando estamos hablando de noticias verdaderas. ¿Y por qué se difunden más? ¿Porque están coadyuvando a hacer ese mal o ese daño? ¿O porque se las creen y lo consideran importante? El ser humano siempre ha tenido interés en los cotilleos, en la maledicencia, en las cosas críticas, en las cosas ácidas, y yo creo que ahora mismo en las redes sociales no somos distintos a lo que hemos sido cuando no existía eso, y por lo tanto cuando una noticia critica a alguien, cuando una noticia tiene un gancho, digamos, mordiente, pues se divulga más, lo retuiteamos automáticamente, lo divulgamos automáticamente, y eso hace muchísimo daño. Uno de los enseñanzas que yo creo que tiene este estudio de Comunicación y Servimedia es que
todos tenemos que intentar poner un poquito de pausa en las redes sociales, pensarnos si efectivamente lo que estamos divulgando es verdad. Pero eso es ir contra natura de la propia red social, ¿no? Que es la velocidad. Poner un poco de pausa a lo mejor son unos segundos, tampoco hace falta ponerle pausa de horas, ¿no? Aunque luego entraremos en el tema de las responsabilidades que están muy repartidas, yo le quería preguntar, yo como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer o qué pautas usted me daría para yo saber detectar si una noticia es falsa o no? ¿En qué me debo de fijar? Lo primero es identificar la fuente. Las noticias falsas normalmente no tienen un emisor reconocido. Cuando la noticia procede de un medio de comunicación, cuando procede de medios profesionales, cuando procede de una página web, de una fuente contrastada, es más difícil que sea una noticia falsa. Si nosotros recibimos una noticia de la web de un medio de comunicación, de Radio Nacional de España, por ejemplo, pues está contrastada por profesionales, por periodistas, que ha seguido un mínimo filtro profesional, ¿no? Por lo tanto, el primer consejo es no divulgar noticias que no sabemos de dónde vienen. Y lo segundo es pensar un poco. Hay muchas veces que esa gracia, esa crítica muy aguda, pues nos hace que instantáneamente, como nos hace gracia, lo reenviemos, ¿no? Y entonces, por eso decía yo que tal vez un poquito de pausa y un poquito de cabeza en esa propagación de las noticias sería el segundo consejo más importante. Estoy yo pensando si hay algún sector en la economía, en lo político, en lo deportivo, más proclive a generar este tipo de noticias, que le pregunto, también tienen un interés soterrado, me imagino, que de algún grupo, de algún... Bueno, hay noticias... La política tal vez es el foco de que genera mayor noticias falsas. Los propios políticos entrevistados dicen son los que más identifican las noticias falsas que están creadas para hacer daño a alguien, para vengarse de alguien. Pero hay sectores, por ejemplo, el de las compañías cotizadas en bolsa. Una noticia a favor o en contra de una compañía cotizada en bolsa genera beneficios o pérdidas a gente, y por lo tanto eso tiene un interés especial para mucha gente. Si yo soy capaz de decir de un valor que cotiza en bolsa que ha hecho algo bien o que ha hecho algo mal, eso puede subir la cotización y hacer rico, entre comillas, a gente. También el sector de la salud, hay mucha gente que divulga, y todos estamos acostumbrados a ver en redes sociales noticias sobre si un alimento es bueno, si es malo, si esto engorda, si no engorda, si medicamentos es bueno, medicamentos que son fraudes. Entonces, tal vez esos tres ámbitos, la política, la economía de las compañías cotizadas y el ámbito de la salud, de la calidad de vida, son los más dados a noticias falsas en estos momentos. Los periodistas, por lo que estamos en esta conversación, podemos deducir, tenemos más trabajo del que habitualmente podíamos tener a la hora de contrarrestar este tipo de noticias, ¿no? Yo creo que pone en valor, el estudio pone en valor el trabajo de los periodistas. Los periodistas son unos profesionales que deben de tener un sentido crítico mayor. Hay un dato en el estudio que a mí me parece preocupante, que es que muchos de los periodistas confiesan que no son capaces de identificar a veces noticias falsas, incluso no saben si las han divulgado. O sea, hay un tanto por ciento bastante elevado, como del 30%, que no sabe si ha divulgado noticias falsas, no es consciente de haberlo hecho. Desde luego, todos los entrevistados, el 99 y pico por ciento, dicen que si saben que es falsa no la divulgarían. Pero claro, a la vez no saben si es falsa o no, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los periodistas salen reivindicados en este estudio. Es bueno que haya profesionales que ejerzan un filtro y que garanticen el emisor, pero también deben de hacer autocrítica, o debemos de hacer autocrítica. Yo también soy periodista, aunque dedicado a otro ámbito de la profesión, pero debemos de hacer una autocrítica de que tenemos que poner un mayor rigor, una mayor seriedad, un mayor contraste de la información. Es el eterno debate que, bueno, que todos hemos... del que todos hemos hablado en las facultades de periodismo, que muchas veces es mejor dar la noticia 5 minutos más tarde, pero bien contrastada, que por ser los primeros meter la pata, por así decirlo. Debiera de ser así, pero como tú decías antes, vivimos en un mundo tremendamente vertiginoso, donde todos los profesionales están luchando por la exclusiva, y hay muchas veces que yo creo que la exclusiva puede causar un daño mucho mayor al medio, al prestigio, al propio periodista, que el correr demasiado para conseguir una noticia que a veces se descubre falsa. Vamos, si le parece, a ahondar en el tema de las responsabilidades, porque qué duda cabe que la principal responsabilidad es de quienes controlan las redes sociales. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo
o qué deberían de hacer que no lo están haciendo las redes sociales, Facebook, Twitter, Google? ¿Qué papel Hay dos grandes tienen? responsables, yo creo, ¿no? Unos son los que controlan las redes sociales y otros son los gobiernos. Los gobiernos están para proteger a los ciudadanos, y si hay una situación nueva, los gobiernos deben de reaccionar y los poderes legislativos deben de reaccionar. Históricamente, cuando un medio publicaba una noticia falsa, había unas responsabilidades, se buscaba quién era, había un juicio y podía tener una condena, y por lo tanto, antes de publicar una noticia falsa, un medio tenía que establecer su rigor. Hoy eso, desgraciadamente, es mucho más difícil y no existe una legislación, una reglamentación. Sí, pero la mayor parte de los países europeos he leído que sí han anunciado. Están anunciando. ¿En España se ha anunciado algo o ni siquiera se ha anunciado? Yo creo que hay una preocupación creciente, pero también es verdad que no es fácil encontrar la manera de buscar soluciones a eso. Es que también es muy peligroso, Es muy peligroso. Porque abandonar y dejar en manos del Estado la legislación, es decir, que sea el Estado el que tenga el derecho de decidir lo que es una noticia falsa y lo que no es, cuidadito, porque a lo mejor en una democracia consolidada eso tiene unas garantías, pero en otros países donde las democracias no están muy bien asentadas, eso también es muy peligroso. No, yo creo que el camino no es que el Estado sea el árbitro, sino el que los que divulguen eso tengan responsabilidades y paguen por eso. Hoy realmente encontrar al culpable y que pague no es fácil. Entonces, ahí es donde está el reto. Yo creo que tecnológicamente se podría identificar en la mayor parte de los casos, a lo mejor en una cosa tremendamente sofisticada no, pero en la mayor parte de los casos sí se podría hacer. Y ese debería ser el camino. También es verdad que hoy estamos asistiendo a un fenómeno que hay políticos que dicen que son noticias falsas lo que no lo son. Y entonces, en este mar de que las noticias falsas están por todos los sitios, cuando hay periodistas que descubren escándalos o que descubren problemas de políticos, esos políticos dicen, bueno, es que estos son noticias falsas. Bueno, hay ocasiones en las que no son noticias falsas, lo que es una denuncia de un caso de corrupción o de una cosa mal hecha. Entonces también tenemos que saber distinguir cuándo es una noticia falsa de verdad o cuándo están acusando de noticia falsa algo que no lo es. Pero vamos con retraso entonces en España. Vamos con muchísimo retraso, en España y en el mundo en general, porque vivimos en un mundo tecnológico que va muy por delante de la sociedad, que va muy por delante, por supuesto, de los legisladores. Desafortunadamente, los legisladores siempre han ido por detrás de la sociedad, y en este momento, como la sociedad va tan rápido, pues los legisladores van muy, muy por detrás. Pero qué duda cabe que estas falsas noticias han influido en procesos electorales y políticos del mundo entero, como por ejemplo comentábamos hace unos segundos la elección de Donald Trump, también en el Brexit y también, por ejemplo, en la crisis catalana. Hay que recordar el 1 de octubre del año pasado, donde se colaron en las redes sociales imágenes que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo ese día en Cataluña, el día del referéndum ilegal. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? Las imágenes, usted decía que es el vehículo más fácil para mentir y para manipular la opinión pública es un vídeo. En ese momento, si yo me encuentro con un vídeo y yo sospecho, ¿cómo tengo la posibilidad de saber si me están colando una noticia falsa o no? Bueno, en el caso que citabas de Cataluña, yo creo que es un claro ejemplo. Ha habido imágenes en el momento donde el gran, digamos, mensaje era que había habido mucha violencia, y se divulgaron muchas imágenes de violencia que no se correspondían con la realidad de aquel momento. Pero yo creo que ahí ese también es un ejemplo válido donde seguramente identificar el origen de eso no debería ser muy difícil. ¿Y se ha hecho con respecto a lo que ocurrió? Yo creo que no. Pues yo creo que no se ha hecho, yo creo que no existe una reglamentación en España para que se pueda hacer eso. Si no se ha hecho, no se han pedido responsabilidades tampoco. Responsabilidades, y ahí está el grave problema. Sale gratis. ¿No? Si no, sale gratis y por lo tanto puede seguir haciéndolo impunemente. Claro. ¿No? Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Entonces, bueno, la cuestión está sobre la mesa. Tenemos un problema que impacta en la economía, que puede impactar en la salud, que impacta en la democracia, y los poderes públicos y como decíais antes, los operadores deberían de encontrar soluciones a este problema que afecta a la opinión pública en general. En esto que estamos hablando en este debate de la responsabilidad y de lo que queda mucho por hacer, estoy pensando que una denuncia de un ciudadano en cuanto a una noticia falsa que se pueda sentir agredido, un ciudadano que le afecte o que incluso que no le afecte,
está un poco... hay un vacío. Bueno, cuando preguntamos en el estudio cuál era el mayor daño que ocasionaban las noticias falsas, la mayor parte de los entrevistados nos contestaban que el mayor daño es de reputación. Ya. La mayor parte de la gente lo que siente es que su imagen, su reputación, o personal, o profesional, o de la empresa, resultan afectados por las noticias falsas. ¿Y si hay una denuncia? Si hay una denuncia, teóricamente se debería de perseguir. El Ya. problema está en que antes, cuando había una denuncia contra un medio de comunicación, tú sabías quién era el medio de comunicación, quiénes eran los propietarios, quién era el director. El director tiene una responsabilidad sobre la información que publica ese medio. Hoy, una noticia falsa divulgada en Internet, hasta que el operador se presta a encontrar cuál es el origen, y hasta que el origen lo localizas, y el proceso técnico y legal es tan complejo, El anonimato. que el anonimato encubre a muchos delincuentes, ¿no? Ha sido una cuestión histórica, pero ahora mismo el tema de las noticias falsas es una realidad dramática. Otra salida de la que se habla es, como siempre pasa en este país para muchos problemas, es decir, bueno, no, es que hay que educar a la ciudadanía, a los ciudadanos del mañana en las escuelas, para formar ciudadanos más capacitados que sepan distinguir lo que una noticia falsa de una verídica. Pero es que eso es confiar y fiarlo todo para que dentro de unas generaciones, dentro de 10 o 20 años, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, en un problema tan complejo yo creo que hay responsabilidades compartidas. Hablábamos de la responsabilidad de los operadores, hablábamos de responsabilidad de los legisladores y de los gobiernos. Los ciudadanos también tenemos un poquito de culpa, ¿no? Y la educación sin duda es un camino, y yo creo que la educación y la responsabilidad, es cierto que es un camino a largo plazo, pero las sociedades mejor educadas son las más responsables y en las que es más difícil que los bulos o las mentiras se propaguen. Cuando el ciudadano tiene un juicio crítico más alto, cuando tiene una educación más alta, es capaz de distinguir mejor la verdad de la mentira y es capaz de decir, oiga, esto que me están intentando contar no es verdad por esto. Por lo tanto, sí creo que la educación es una clave, pero es cierto que es una clave a mucho futuro y a largo plazo, y no podemos fiarnos solamente a eso. Bueno, queda camino por hacer. Queda mucho camino. ¿Podemos ser optimistas? Bueno, el estudio que hemos hecho en Estudio de Comunicación y Servimedia, yo creo que lo que nos apunta y pone encima de la mesa es una realidad. No intentamos buscar soluciones. ¿Pero qué recomendaciones da el estudio? Si es que da lo que señala es el problema, lo que señala es qué es lo que ve la sociedad informada sobre esto, y básicamente lo que ve es que es un problema que nos afecta a todos, que es un problema que hoy no está encontrando soluciones, que es un problema que afecta gravemente a la reputación, incluso a la economía de las personas, y por lo tanto yo creo que es una llamada de atención a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a que no pueden dejar pasar este asunto sin ponerse manos a la obra. Y en su opinión, ¿qué es lo primero y más urgente que tendría que hacer el gobierno de España para atajar este problema? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer era tomárselo en serio de verdad. O sea, no solamente denunciar o hablar o hacer declaraciones diciendo que hay noticias falsas, sino el otro día el presidente del gobierno decía una cosa que a mí me llamaba la atención, que es que decía, creíamos que las noticias falsas eran una cosa de los Estados Unidos, pero también aquí las hay. Es verdad que lo decía con motivo de una cuestión que le afectaba a él, que era el tema del máster y de los estudios y de todo esto, pero yo creo que esa realidad, que parece que nuestro presidente del gobierno ya se ha dado cuenta de que existe, pues ahora lo que deberían de hacer era tomárselo realmente en serio y empezar a pensar en que esto tiene que encontrar una solución. He leído que hay portales como maldita.es que dan a los lectores herramientas pues para saber si el lector se encuentra ante una noticia falsa o verídica. ¿Qué grado de eficacia tienen estos portales para detectar? Bueno, ahora ya sabes que hay portales para casi todos. Los hay que detectan copias o plagios en los máster y los hay también que intentan detectar las noticias falsas. Bueno, yo imagino que es un instrumento más. Lo que pasa es que el que cada vez que recibimos un mensaje en redes sociales tengamos que contrastarlo antes de divulgarlo, no sé si eso es muy realista, pero bueno, cualquier instrumento que nos ayude a saber si esa noticia es falsa o no, yo creo que es bienvenido. Y bueno, la propia red también va creando sus propias vacunas, por lo tanto yo creo que ese tipo de iniciativas son bienvenidas para encontrar soluciones. ¿Y qué tendría que hacer un gobierno para legislar bien en esta materia sin que caiga en la tentación de ahogar, suprimir o reducir lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión?
A mí me parece que debía ser una iniciativa europea. Creo que estamos en un fenómeno muy, digamos, transnacional. Las noticias falsas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las sospechas que se originaban en Rusia. Por lo tanto, no solamente se puede hacer una legislación local, deberíamos de estar hablando de una legislación más europea, más internacional. Y yo creo que ahí, por ejemplo, Europa sí que tiene todo el sentido. Es decir, tenemos una Europa de las naciones, y para este tipo de problemas que afectan a todas las naciones en su conjunto debería de actuar Europa de manera coordinada y tener una legislación común que amparara a todos los estados. Y ante un proceso electoral que hay, claro, se corren muchos riesgos, porque si difunden noticias, el margen de maniobra es súper reducido, porque es lo que dura una jornada electoral, desde que se abren las urnas. Es donde el problema se convierte en dramático. Claro, entonces los gobiernos ahí, ¿qué pueden hacer? ¿En ciberseguridad o cómo se organizan pues para evitar que un bulo pueda modificar de forma masiva el voto de millones de personas? Los gobiernos han creado instrumentos para intentar evitar que no se produzcan fraudes en el voto electrónico, han intentado evitar que no se produzcan fraudes en otro tipo de instrumentos de la democracia. Deberían de trabajar seriamente también en esto. Y antes de terminar, señor Berceruelo, nos miramos el ombligo nosotros, los medios de comunicación, los periodistas. Los gobiernos tienen que hacer, como estábamos comentando, los medios también. Los medios deberían de trabajar en la profesionalidad, deberían de trabajar en el rigor, deberían de trabajar en que los periodistas, que son los que elaboran la información, tengan medios para poder elaborarla con calidad y continuar por la vía del rigor y no de la prisa. Desde luego. Bueno, pues con ese mensaje que así sea. Nos quedamos, los periodistas que trabajamos en ello. Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, consultora líder en comunicación empresarial. Bueno, pues ha sido interesante este debate que hemos tenido en torno a estas noticias falsas, que bueno, hay que tener mucha precaución. Tenemos que trabajar. Un placer estar en Radio Nacional. Adiós, gracias. Gracias.